Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Es momento de dar paso a la mesa de análisis y para ello recibo con gusto en esta mañana de jueves a Marcela Guzmán. Marcela, gracias por estar con nosotros. Hola Jesús, muy buenos días. Encantada como siempre de compartir este espacio. Carolina Heredia, de nueva cuenta, un placer recibirte. Gracias, aquí. un placer estar aquí. Antonio Puga, bienvenido. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la semana anterior dejamos un tema pendiente. Bueno, siempre los dejamos pendientes porque siempre nos queda algo de qué hablar, pero bueno, pues tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, fueron muchas las denuncias que salieron a la luz pública en plazas e instituciones educativas. Juan Vital Román Martínez, quien es diputado presidente de la Comisión de Educación en la 65 legislatura local, admitió que los tiempos han cambiado y dice él que un solo contacto que se haga hacia alguna alumna se podría confundir como un acoso sexual. El legislador tamaulipeco también se pronunció a favor de que los maestros reciban cursos, dijo, de capacitación para que puedan conocer qué se debe evitar al tener contacto directo con los estudiantes. Si bien es lamentable, Marcela, que cualquier agresión sobre una mujer, pues qué tan grave es que esto se dé en centros educativos en donde pues se incrementan este tipo de acusaciones, creo yo, año tras año, pues son más visibles, no más notorios. Así es. Pues sí, es un tema muy lamentable y creo que regresándome un poquito a la introducción que bien mencionas, el comentario que se hizo de estos pues comportamientos, creo que es un mensaje que victimiza o revictimiza en este caso a las víctimas, ¿no? Y hacemos o minimizamos el acoso, ¿no? A lo que dijo que cualquier, pues digamos que contacto se malinterprete. Creo que para empezar eso no fue un comentario muy acertado por parte de este diputado, pero al final pues se sigue en ese sentido culpando a la víctima, ¿no? Y pues se necesitan crear como estos cambios en las normas sociales de cómo pensamos, cómo decimos y cómo hacemos justamente el uso de este lenguaje cuando hablamos de abuso sexual o de acoso sexual en los centros educativos. Y pues sí, justamente es algo muy lamentable que se sigan suscitando estos eventos, ¿no? Porque es un indicador de que aún existen problemas estructurales y culturales que deben ser abordados para garantizar este entorno seguro para las alumnas, ¿no? En este sentido. Y creo que especialmente en los espacios educativos, ¿no? Cuando hablamos de abuso sexual, sabemos que en la mayoría de los casos se da en el ámbito pues del hogar, ¿no? Dentro de la familia, pero pues no puede ser que tampoco las mujeres estén no seguras en los espacios de educación, ¿no? Y esto es algo histórico, o sea, no es algo que pasa el día de ayer, no es algo que pasa el año pasado, desde que tenemos conciencia las mujeres, son acciones que están sucediendo y lo más lamentable es que no se apliquen los protocolos que ya están supuestamente y que se garantice pues esta seguridad. Antonio, ¿tú cómo ves esta situación como hombre también? Pero bueno, pues no estamos ajenos a ello. Hablando del tema general, el comentario de que hizo el diputado, o sea, en cierto punto, el tema de que los tiempos han cambiado sí es cierto, pero los tiempos han cambiado para el hecho de que ya no se debe normalizar. O sea, estamos en momentos donde el tema de poner límites, el tema de que los maestros y también los padres de familias y todas las personas deben de respetar los límites que tienen las personas. Al final ningún método educativo te dice que tienes que estar hablándole por fuera a las alumnas, o ningún método educativo te dice que tienes que acercarte de más a las alumnas. O sea, ellos no pueden decir que lo hacen tal vez para proteger o para hacer algo con los alumnos, si al final ningún método o ninguna teoría educativa te dice que tienes que hacer esas cosas para enseñar mejor. Al final las y los maestros tienen que respetar tanto a hombres como a mujeres, para el hecho del tema de la enseñanza-aprendizaje, y también respetar lo que ellos, tanto el tema de la identificación de cada persona, como también los espacios personales de cada quien. Al final el tema de la privacidad, el tema de la confianza, es algo que se debe respetar muchísimo, porque al final esto también involucra o influye en el hecho de que las personas en las escuelas o los jóvenes tiendan a tener ciertos comportamientos y también que aprendan de una forma mejor cuando están más cómodos. Al final, si una mujer se siente acosada, tiende a tener
ciertos niveles bajos también de desarrollo por el hecho de que ya no se siente segura. Es que yo creo que sí se debe mantener el hecho de que sí han cambiado los tiempos, pero para ya no normalizar esos tipos de tratos. Carolina, hablábamos del tema de que pues es inadmisible cualquier situación contra la mujer en cualquier ámbito, pero bueno, ¿qué pensar o qué tan grave es que continúen o se incrementen dentro de las escuelas? Sí, claro. Pues yo pienso que hay muchas problemáticas de acuerdo para empezar a la introducción, creo que el comentario, como dice Marcela, fue un comentario que no va a lugar. Creo que si vas a tomarte el atrevimiento de hablar de temas como de acoso o de abuso, lo mínimo que puedes hacer es de construirte un poco antes de hablar. Igual yo sí voy a hablar de un tema del cual desconozco o una lucha que no viene a mí directamente, pues lo mínimo que hago es informarme antes de poder revictimizar a una víctima. Entonces, creo que desde ahí estamos mal y creo que partimos desde sociedad como de juzgar mucho a las mujeres como que se abren, porque no es como que nunca haya pasado, sino que antes no se atrevían tanto como ahora, no hay tanta difusión como en el momento. Entonces, desde mi escuela, esto no tengo ni pruebas ni nada, va a tener que ser quien me quiera creer, pero yo desde que estoy en la secundaria, me ha pasado de que, por ejemplo, maestros tenían antecedentes de denuncias por abuso, por acoso, y lo único que hacían era cambiarlos al turno de la tarde. Y eso me ha ocurrido en todos mis niveles educativos, igualmente ahorita en mi universidad es lo mismo con los maestros, entonces yo creo que hay leyes, hay mecanismos, hay protocolos. Lo que yo creo que falta es ejecutarlos bien. Yo creo que muchas veces las medidas de cuidado hacia las víctimas son acertadas. Creo que las y los legisladores implementan bien estos métodos o las personas que hacen estos protocolos, pero creo que lo que falla son las autoridades o todo este proceso tal vez de corrupción, porque hay muchas personas que encubren agresores por miedo tal vez a perder su trabajo, no sé, su dinero, su posición, o porque también es peligroso a veces pronunciarte abiertamente en contra de alguien así, más como mujeres, o sea, igual es, aparte de que te critican y te juzgan, es difícil, pones en riesgo tu seguridad al abrirte y expresar, ¿sabes qué? A mí también me ha pasado, o te creo, desde decir te creo ya te acosan en la escuela y te dicen muchas cosas, entonces yo pienso que hay muchas vertientes en este tema, pero sí coincido, o sea, creo que en todos mis ámbitos educativos he visto violencia hacia mis compañeras y no solamente de maestros hacia alumnas, creo que entre los mismos compañeros también ha existido ese tipo de violencia machista. Marcela, ¿qué pasa? Durante este 8 de marzo, pues también, además de todas estas situaciones que se dio en estos tendederos que se hicieron en plazas, pues también hubo manifestaciones dentro de planteles educativos, en los baños, en donde pues hubo pintas, pues hay cartelones, fotografías de maestros, de directivos. ¿Qué tan grave es o qué pasa cuando esta situación se da o se presentó también en universidades, ya hablando de nivel superior, y sobre todo llama la atención en estos espacios o en estas facultades de derecho, en donde se supone que, bueno, pues ahí, lo mencionaba Carolina en la semana anterior, pues se supone que es a donde vas o más bien te van a enseñar a entender el tono de respetar las leyes, de hacerlas valer. ¿Qué nos indica esto? Sí, pues fíjate que sí, es un panorama bien lamentable lo que pasa en las instituciones educativas y mucho más creo que se refuerza en las universidades, ¿no? Hablamos de este abuso, de este acoso escolar desde, pues, a lo mejor desde secundaria, desde preparatoria, ¿no? Que existe como este tipo de acciones, pero llegar a la universidad y que veas que pues sigue siendo la misma situación, creo que pone en manifiesto, bueno, todas estas acciones y omisiones que hacen los directivos, ¿no? Por parte de los planteles. Y bueno, estas manifestaciones que se hacen es justo esta indignación y esta frustración que tienen las alumnas en el tema de las pintas, ¿no? Que de pronto también se mantiene muy dentro de la universidad, o sea, no sale al público. Hay muchas personas que no se dieron cuenta que existieron pintas dentro de los planteles y que además creo que también cuando se hace esta situación de hacerlo público, después empiezan estos temas donde las mujeres, bueno, no se les da este acceso a la justicia porque se ven politizados todos estos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy lamentable que existan agresores dentro de las universidades y que además, pues tengan como este fuero, por así decirlo, de no poder hacerles nada porque justo vienen en una jerarquía o porque
pues no, sabes que no va a existir esa justicia porque las personas que están a su alrededor también lo están encubriendo. Entonces, desde ahí, siendo o no real ciertas acusaciones que incluso se suscitaron dentro de la Facultad de Derecho, hacia los directivos, hacia, como dicen, los altos mandos de ahí, pues habría que transparentar todas esas situaciones, ¿no? Hay pues muchos rumores acerca de que pues no generalizo, pero los directivos tienen ya o habían tenido acusaciones en el pasado de acoso sexual y aún así sabemos que se sigue permitiendo que lleguen a esos espacios donde pues se supone deben garantizar la seguridad de todas las personas que están ahí. Y bueno, analizamos y lo vemos, y si nos ponemos de parte de las víctimas, aquí podríamos decir y se podría suscitar también otro debate, ¿no? Porque muchos dicen, no, te pones de parte de la víctima o de parte del victimario, y como dice Carolina, pues se arremete también contra todas las mujeres que le creen a las mujeres, en el sentido de decir, bueno, a lo mejor no están las pruebas o no las puedes publicar o no las puedes pegar en las paredes, pero simplemente que una mujer te diga, bueno, yo sí te creo porque está todo un sistema plagado de personas que son machistas, violentas. Creo que ahí también pues es esta situación donde decimos se puede arremeter incluso en contra de todas las mujeres que se ponen en pro o a favor o creyéndole a la víctima, ¿no? Y eso es algo, creo que sumamente terrible, y que además ya lo vimos el año pasado, por ejemplo, con los temas de los Cebetis, ¿no? Donde hubo estas manifestaciones también, estas pintas, y bueno, no se dio continuidad también a estas declaraciones de acosos y de abusos, ¿no? Muchas veces, como dice Carolina, pasan al maestro en la tarde y bueno, esa es otra historia, ¿no? De cómo también el sistema educativo cambia mucho en el tema de la mañana y en la tarde, lo matutino y lo vespertino, pero justo porque es donde más se concentran también los abusadores, ¿no? Entonces, creo que, pues, principalmente el encubrir y el omitir, y creerle no a las víctimas, pues eso ya va a desencadenar muchísimas injusticias para las mujeres, sean víctimas o no. Antonio, ¿tú cómo ves esta situación? ¿O qué nos da a pensar? Insisto, sobre todo me llama la atención esto del tema en los planteles universitarios. En primera instancia, una escuela, ya sea un kinder, una primaria, secundaria, preparatoria, universidad, debe ser un lugar seguro. Un lugar donde las y los alumnos deban de desarrollarse plenamente para que sean personas que cuando salgan a la sociedad puedan tener un desarrollo para el bien de la comunidad. Por ende, debe ser un lugar seguro en el cual no deban de sufrir el tema de hostigamiento, de acoso sexual, ni ningún tipo de violencia. En el caso de las universidades donde suceden estas cosas, yo creo que a veces ellos, o como tienen un pensamiento que ya tiene o una cultura muy arcaica de que hay que proteger a nuestros maestros de todas estas cosas. Yo creo que es un error fatal, porque al final ellos piensan que están protegiendo a la escuela al proteger a sus maestros, pero protegen más a la escuela si protegen a sus alumnos, porque al final si la escuela tiene una fama de que protegen a sus alumnos, por ende los padres de familia van a meter a sus hijos a estar ahí porque saben que van a estar bien. Al final, una madre o un padre de familia de una mujer, ¿cómo va a tener confianza de meter a su hija a una universidad si al final de esa universidad tiene fama de que acosa a sus alumnas? Yo creo que los planteles educativos, las autoridades siempre deben de ver o velar por el hecho de crear acciones que beneficien en cuanto a lo que es la seguridad de las alumnas, para que esto pueda crear un ambiente más saludable, más próspero en todo el tema del aprendizaje, no solo también para las mujeres, sino que también para las personas de la comunidad, para las personas con discapacidad o todos los grupos vulnerables que hay en las universidades. Carolina, ¿tú qué piensas al respecto de esta situación, de este tipo de facultades en donde pues se supone que vamos a aprender otra cosa, ¿no? Sí, bueno, yo abiertamente todo el año no que me dedique a criticar, pero sí siento que soy una persona muy observadora de las cosas y creo que es nuestra obligación. Siempre lo he dicho en nuestra carrera en Derecho, creo que si no estamos ahí para criticar y para observar y para replantear nuevas estrategias, no sé qué estamos haciendo ahí. Entonces, es básicamente lo que yo veo en mi universidad. Es muy triste para mí como futura abogada ver este tipo de víctimas silenciadas durante todo el año y que un día en donde quieran como que hacer valer su derecho y expresarse, pues se revictimicen como lo hemos visto.
Y una frase que yo siempre he dicho y siempre tengo muy presente es que prefiero creerle a una posible víctima que a un posible agresor. Entonces, ese es mi lema, muy personal. Entonces, en mi carrera, a lo que yo he visto con mis amigas, muchas veces han sido ciertas. O sea, yo misma he visto el comportamiento de muchos maestros. También he sido parte como de estas mujeres de un colectivo aquí, que cuando va una persona para un cargo y que tiene un expediente, pues damos difusión y decimos, ¿sabes qué? Esta persona tiene tal antecedente de denuncia o de golpeador o de lo que tú quieras, y lo difundimos antes de que salgan a votar, porque a veces no tenemos el conocimiento y simplemente votamos por lo que vemos. Y muchas veces sí hemos dado difusión, pero no sé, las personas eligen no creer o como que lo tienen muy guardadito. Entonces sí es el caso de muchas autoridades en mi facultad. Y en cuanto a los baños, desde el año pasado fue la primera vez que vi como todo pues carteles o rayones o pinturas en los baños de muchas facultades, y creo que todos los reclamos eran, no sé, eran positivos, no estaban pidiendo nada del otro mundo, simplemente que se respetaran sus derechos. Había baños en donde pedían una directora mujer porque nunca habían tenido, era el baño de comercio, de la Facultad de Comercio, el año pasado. Entonces creo que este 8 de marzo nos sirvió para desahogarnos de muchas maneras, porque no nos escuchan de otra manera, y yo creo que si pintamos sus baños es la única manera en la que nos voltean a ver. Es para criticarnos, sí, pero es la única manera en la que nos han escuchado en la universidad. ¿Sí tratan de ocultarse estos reclamos? Sí, sí. Se cierran, se borran rápidamente los carteles. Sí, nunca se habían esforzado tanto por limpiar los baños como ese día. Sí, creo que sí. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Activa tu modo vacaciones. Ve hoy mismo a Coppel y estrena una gran variedad de motos y cuatrimotos hasta con 11,000 pesos de descuento. Encuentra todo para tus vacaciones en tienda, en coppel.com y la app Coppel. Lánzate a la aventura con tu moto y cuatrimoto. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Empresa líder en el transporte de combustible solicita operador de tracto camión con experiencia. Interesados llenar solicitud de empleo y referencias. Copia de la licencia para doble articulado y materiales peligrosos. Cartilla de pláticas de seguridad para ingresar a Pemex. Documentación actualizada de la licencia ante la SCT. Carta de recomendación. Ofrecemos excelente salario y prestaciones de ley. Mayores informes para documentación completa. Llamar al teléfono 834-31-82400. Interesados presentarse con currículum y documentación completa en el 13 Juárez esquina 170. Llegó el gran día. Gracias por dejarnos ser parte de tus mejores momentos. Disfruta el día del cono gratis. El sabor de la alegría. En Organización Radiofónica Tamaulipeca tenemos los noticieros más completos y con mayor credibilidad. Espacios con información veraz e inmediata. Además, programas con contenido interesante y de calidad. ¿Quieres aumentar tus ventas? Anúnciate con nosotros. ORT Ventas, 834-31-824-24. ORT, los líderes de la radio. Frescura de la cuaresma en grande. Filete de tilapia de granja a $76.50 el kilo. Galletas saladitas Gamesa de 504 gramos a 47 pesos. Empanizador Bimbo crujiente de 175 o clásico de 210 gramos a 24 pesos. Suavizante de telas Downy Aromas de 2.8 litros a 94.90. Ahora cobra tus remesas en grande. Vigencia el 14 de marzo o agotar existencias. Por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Marcela, perdón, hablábamos de este tema de los planteles educativos, del acoso, pero también cómo se ha visto la respuesta de la autoridad para atender estos señalamientos, ya que, bueno, insistimos, no es el primer año que se presentan. A lo mejor esta situación que mencionabas, Carolina, de los baños, de verse, pues ahí es el segundo año, si mal no recuerdo, pero las quejas contra directivos o contra maestros, pues no es la primera ocasión que se registra. Así es que fíjate que ahora pues tenemos como estas herramientas también como para visibilizarlo, ¿no? Que no se haya suscitado en el pasado no quiere decir que no existiera, ¿no? Pero también hemos, creo que adquirido más valor al momento de denunciar a alguien, ¿no? Esto con todos los temas de estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, vamos a tratar de que nos escuchen, como bien decía Carolina,
pero pues al final esta indignación y esta frustración, y por qué llegamos o por qué se llega, porque digo yo no pinté los baños, pero por qué se llega a pintar estos baños, pues justamente es por la falta de acciones concretas para abordar esta violencia de género en las instituciones educativas. Es justo porque pues, desde que existe esta persona como maestro, una autoridad, hay una cuestión de dominación, ¿no? Entonces sabemos que no puedes ir en contra, como ya lo decía, de todo el sistema sola, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la respuesta de la autoridad para atender estos señalamientos, pues no ha sido la más óptima en ninguno de los casos, ni el año pasado, ni yo considero. Se ocultó, como dijimos, se borraron todos los rastros de las mujeres que habían hecho esas pintas. Y en ese sentido, bueno, desde ahí, creo que desde que no permites que estas situaciones salgan a la luz, que salgan a los medios de comunicación, que las personas se den cuenta de todas las violencias que están viviendo las mujeres dentro de los centros educativos, ya nos indica algo, ¿no? Están buscando, no sé, yo podría decirlo desde mi punto personal, pues justamente pues, ¿cómo lo explico? Pues sí, quedarse en ese sentido con esta cuestión de decir, no, pues aquí no pasa nada, me cuelgo mi moñito del 8 de marzo, me cuelgo mi corbata morada y digo que aquí no pasa nada, aquí es un lugar seguro para las mujeres, pero pues sí, justamente se hace esta cuestión de donde se abraza, ¿no? a los agresores, como ya lo decía anteriormente. Parece que existe un fuero, parece que se va a tener que legislar para que a las universidades no lleguen autoridades que tengan estas denuncias de violencia. Entonces, creo que es un episodio, un panorama muy, muy lamentable, muy triste, que pues no puedas estar segura, ¿no? Dentro de las universidades y que las autoridades no hagan su labor, ¿no? En ese sentido, las universidades se supone deben de tener estos protocolos para atender a los casos de violencia. No sé, no creo que se estén respetando o siguiendo, y en ese sentido, bueno, creo que se sigue poniendo pues al victimario o este violentador, pues digamos que teniendo esta dominación aún contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido creo que pues las autoridades no han actuado como lo deberían, y pues veremos a ver qué más pasa, ¿no? Porque también en sí es seguir los casos de denuncia, ¿no? Muchas veces, pues sí, lo podemos poner en los baños, pero habría que también saber qué más allá vamos a hacer, ¿no? En lo legal, y si ya se están actuando, cómo visibilizar también que se está actuando en ese sentido legal, ¿no? Y en ese sentido también pues justamente que ahí es donde podríamos decir, bueno, las autoridades siguen sin atender estos casos de violencia, ¿no? Ya cuando está también en un marco legal, y que bueno, muy pocas veces se llega a esos casos porque se silencia también, como ya lo hemos dicho, a las mujeres. Entonces, en ese sentido va como esta parte donde desde mi perspectiva no se atiende, no se atendió. Y desde que borras las evidencias, creo que ahí pues ya estás diciendo algo, ¿no? Y en ese sentido habría que transparentar todas estas cuestiones, ¿no? Y creo que más allá de decir que son temas políticos, no podemos hablar de estas mujeres que se van a quedar sin justicia, ¿no? Al final, sea cierto o no, y que además pues todos esos agresores también se encubren con otras cuestiones religiosas, ¿no? Y que ellos jamás podrían hacer eso, o porque son papás, o porque son religiosos, o porque Dios es pues todo para ellos. Pero realmente sabemos que eso no valida que no seas una persona machista, no valida que no seas una persona violenta. Entonces, en ese sentido, pues sí habría que ver cómo van a actuar las autoridades este año, que les digo ya se ha suscitado en muchas ocasiones, y se queda ahí, ¿no? Se queda en estas mesas de análisis, se queda en ese día 8 de marzo, los siguientes, y después se olvida a las posibles víctimas. Así es. Antonio, ¿tú cómo ves esta situación de la respuesta de las autoridades para estos señalamientos? Yo creo que las luchas sociales es algo que ayuda a que las personas adquieran derechos, ¿no? Y el 8 de marzo es una lucha que las mujeres tienen desde hace mucho tiempo y que va a seguir, porque en realidad no ha habido una respuesta que a ellas les haga sentir seguras.
Al final, si bien se crean políticas públicas, se legisla, como comenta Caro, al final se debe reflejar en un ambiente seguro para todas ellas. Y yo creo que sí se deben de crear herramientas, pero no solamente que creen mesas de análisis, mesas de trabajo gubernamentales, donde solamente están las autoridades. También al final se debe incluir a las personas que son violentadas, a las personas que pueden y que también pueden ser víctimas, para que ellas les digan su realidad. No puedes crear una política pública sin antes incluir a la persona que está o sufriendo por no tener ella o que va a ser beneficiada por ella. Se tienen que incluir a las varias perspectivas para que se cree una política pública integral y que al final pueda tener también el tema de un seguimiento para ver si funciona o no, para que flexiblemente pueda crearse algo que funcione de verdad. Así que yo creo que en este caso de la lucha del 8 de marzo, que respeto muchísimo, si a estas personas no se les está haciendo caso de una forma pacífica, yo creo que el hecho de que ellos estén, por ejemplo, en las escuelas rayando o algo por el estilo es para que la volteen a ver y se debe respetar, porque al final si no la voltean a ver pacíficamente, en el caso deben de hacerlo de otra forma. Carolina, ¿tú cómo ves la respuesta de las autoridades? Bueno, como siempre, nula. En mi contexto, como siempre, yo hablo desde mi contexto, tal vez Claro, haya sí. mujeres allá afuera que las hayan escuchado y me alegro mucho por eso. Pero, bueno, desde que estoy estudiando esta carrera, me di cuenta de que muchas cosas siguen siendo un privilegio en nuestro país. El denunciar para mí es un privilegio, porque no todas tienen el acceso a ir y pagar una defensa adecuada, porque muchas veces las personas que están en la cárcel o en centros delictivos es porque no tienen el acceso a una buena defensa, muchas veces ni siquiera tienen una sentencia y llevan años ahí esperando una. Entonces pienso que desde ahí es un privilegio, denunciar es un privilegio, el hecho de que te revictimicen al llegar a poner una denuncia es otro más de los motivos por los cuales no hacemos esto de la manera legal. Y después, hablando en la pregunta en la escuela, tenemos un órgano que se llama la Defensoría de los Derechos de los Universitarios. Tuve una experiencia cercana con esta defensoría y porque una amiga presentó una denuncia ahí y la única respuesta que le dieron fue no podemos hacer nada porque esto no tiene ningún efecto vinculatorio, que casi la mayoría de las cosas en derechos humanos no tienen efecto vinculatorio, solamente son puras recomendaciones. Entonces, además de violentar a mi amiga desde que decidió alzar la voz ante este maestro que le estaba acosando, y que tenía pruebas, o sea, tenía capturas de pantalla, porque lo hacía en grupos públicos en WhatsApp. Entonces, desde que ella presentó su denuncia, no la escucharon, le dijeron que no pueden hacer nada, solamente sugerirle que pues se portara bien a esta persona. Ella decidió dejar ahí el expediente porque era más desgastante emocionalmente para ella tener que volver a contar lo que le había pasado y sin respuesta alguna. Este maestro sigue ahí como si nada porque en su cabeza él piensa que no hizo nada malo. Entonces yo pienso eso, que es un privilegio poder hacerlo desde el medio legal y como dice Tony, o sea, muchas veces cuando llegamos a este límite de rayar es porque no se agotaron las medidas pacíficas y esta fue la única manera de escucharnos. Y cabe mencionar, desde mi experiencia, desde lo que he visto, nunca han hecho destrozos mis compañeras de ahí. Lo único que han hecho, o sea, destrozos a un plantel educativo, me refiero, no sé, pizarrón, computadoras, proyectores, o sea, no se interfiere este derecho a la educación de ninguna manera. Lo único que hacen es con pinturas de agua, ir y tallar en el espejo para tomarle foto, subirla y poder visibilizar un poco más. Entonces creo que no se interfiere ningún derecho hacia ninguna persona al hacer este tipo de cosas, como muchas personas alegan en las marchas, como de que las mujeres que salen no piensan las mujeres que limpian y así. Y yo creo que se les olvida que esas mismas mujeres que limpian todo el año. No solamente el 8 de marzo, limpian cuando van y festejan de su equipo de fútbol, van cuando están borrachos y hacen destrozos en la calle, van en las marchas de cualquier político con sus millones de lonas de su cara. Entonces, no solamente limpian el 8 de marzo, entonces si queremos hacer esta conciencia de clase, conciencia social, hay que hacerlo con todas las marchas, todo el tiempo, todo el año. Y esa sería mi opinión respecto a eso. Muy bien. Bueno, pues agradecer a Marcela Guzmán que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, y pues es necesario que las autoridades asuman las responsabilidades y que tomen acciones concretas, ¿no? Para garantizar estos espacios, esta seguridad y el bienestar de todas y todos. Gracias, Antonio Puga, por estar con nosotros. Muchas gracias, a seguir defendiendo todos los derechos de todas y todos. Carolina Heredia, gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre, un honor estar aquí y poder hacer
no sé, darle un poco de voz a estas víctimas que son silenciadas. Y como siempre lo digo, mi voz es toda suya para todo lo que necesiten siempre. Gracias a usted que nos vio a través de redes sociales, que nos siguió a través de la radio. En nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana viernes. Por lo pronto, que tenga un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera, 101.7 FM.